Continuamos hablando sobre corrupción. Hablemos de razones institucionales. En primer lugar, existe una creciente presencia de mecanismos legales en la vida política. Ello implica que diferentes normas empiezan a regular la conducta de los políticos y altos funcionarios con cada vez mayor detalle, circunstancia que permite descubrir hechos hasta ahora desconocidos. Así, la obligación de hacer público su patrimonio, sus rentas y la de su cónyuge, o la obligación de pasar por un proceso de investigación antes de su nombramiento, hace a los políticos y altos funcionarios más vulnerables. Además, surgen organismos públicos que se dedican a llevar a cabo estos controles, los cuales intentan justificar su presencia con una actividad que pone de relieve más fallos en el sistema y la necesidad de mejorar de nuevo los controles. En suma, las instituciones crean nuevas necesidades de control y generan nuevas normas, lo cual permite descubrir más escándalos que sucesivamente exigen mayor control. En esta dinámica, el papel de la judicatura es cada vez más importante. Algunos jueces luchan desde dentro del sistema para desvelar y sancionar casos de corrupción que en ocasiones afectan a las más altas autoridades del Estado. Esta lucha tiene una gran repercusión mediática, con lo que la sensibilización social frente a estos problemas se agudiza. Thierry Jean-Pierre, un juez de instrucción que ejercía en la ciudad de Le Mans el 8 de enero de 1991, en el marco de una investigación rutinaria por un caso de accidente de trabajo mortal, al interrogar a un antiguo responsable socialista, se encontró con la declaración de este afirmando que diversos gabinetes de estudio próximo al partido cobraban comisiones de empresas deseosas de obtener contratos públicos. Frente a la opción habitual en la época de tapar esos asuntos, Jean-Pierre decidió iniciar una investigación que le enfrentó con la cúpula del entonces gobernante meses. Más tarde, el juez es despojado de sus competencias, pero el escándalo que se produce en la prensa hace que un juez superior se tenga que hacer cargo del caso y que finalmente Henri Emmanuelli, tesorero del Partido Socialista y posteriormente presidente de la Asamblea Nacional, sea condenado a 18 meses de cárcel. Hoy, pasado este tiempo, Thierry Jean-Pierre ha afirmado: en 15 años la situación ha cambiado mucho, el poder de los jueces ha aumentado. Incluso en un país de corrupción sistemática como Nicaragua, la actuación valiente de dos juezas, Juana Méndez y Gertrudis Arias, ha permitido el procesamiento y condena del expresidente Arnoldo Alemán. Ciertamente, ese procesamiento no ha sido sencillo. De hecho, ambas juezas han convivido con serias amenazas de muerte y han vivido permanentemente acompañadas de guardaespaldas, pero como dice Juana Méndez, el caso Alemán es un examen para nuestra democracia. Es un caso que parece decirnos: no basta hablar de democracia y hacer promesas, lo que construye una sociedad justa e igualitaria es la actitud de cada uno. En Nicaragua hay demasiada demagogia y pocos hechos. Estos escándalos son una lección. Van a permitirnos hallar un equilibrio entre el poder político y la justicia. Son los dos pilares de nuestra sociedad, pero tienen que ser iguales. Queramos o no el aparato legal en el guardián del sistema, las dos instancias deben colaborar y no ser enemigas. Además, los jueces y fiscales han empezado a utilizar las nuevas tecnologías, lo que ha permitido descubrir la forma en que operan los corruptos y pillarles con las manos en la mermelada, como dijo Antonio Di Pietro en el caso Chesa. El lunes 17 de febrero de 1992, a las 17:30, un empresario de 32 años, Luca Magni, se presentó en Via Marostica, en Milán, en la oficina de Mario Chesa, presidente del Pío Albergo, Tribulcio, una residencia de ancianos fundada en 1700. Magni tiene una empresa que trabajaba para albergue y Chesa era un claro ejemplo de actor de la red de extorsión que el Partido Socialista de Craxi había montado en Italia. Tras esperar media hora en la antecámara, Magni es recibido. Debe entregar a Chesa 14 millones de liras, el soborno pactado por la concesión de 140 millones asignada a la empresa de Magni. En el desarrollo de la entrevista, Magni tiene en el bolsillo de la chaqueta un bolígrafo que esconde una grabadora. A su vez, tiene una microcámara en el maletín que lleva en la mano, con la que graba la entrevista. En ella, el empresario le asegura que solo tiene ahora 7 millones. Chesa le pregunta que para cuándo los otros 7, y Magni le promete que para la semana siguiente. Tras el acuerdo, acaba la entrevista y mientras el empresario telefonea a su familia, un grupo de policías detiene a Chesa, que asegura que el dinero es suyo. Pide acudir al baño y allí se libera de un cheque de 37 millones de otro soborno. Después ingresa en prisión. Todo este operativo ha sido organizado con extremo cuidado por el fiscal Antonio Di Pietro, al cual había acudido desesperado Magni unos días antes. Es el comienzo de Magni Pulit, el inicio del fin de todo un sistema político basado en el soborno institucionalizado.
La segunda explicación es el redescubrimiento de las instituciones. A mediados de los años 90 se produce una nueva reevaluación de las teorías y estrategias vigentes sobre el desarrollo. Sobre este análisis van a pesar dos procesos históricos de gran importancia. Por una parte, la constatación, a través del milagro asiático, de que el Estado desarrollista, si va acompañado de buenas políticas e instituciones, puede ser un factor clave del progreso económico y social. Por otra parte, los efectos devastadores que tuvo la transición al mercado de los antiguos países socialistas de Europa del Este y la antigua Unión Soviética en ausencia de instituciones públicas eficaces. De ambas experiencias se deduce que las instituciones importan, y en particular aquellas que son coherentes con el desarrollo de los mercados, proporcionando un marco de seguridad y estabilidad a las inversiones y al tráfico económico. Conscientes de esta importancia, diversos organismos internacionales se han preocupado de elaborar índices agregados de calidad institucional por países. Entre ellos, he de destacar el Índice de Gobernabilidad del Banco Mundial, formado por 6 indicadores agregados que son rendición de cuentas, estabilidad política, eficacia del gobierno, calidad de las regulaciones, Estado de Derecho y control de la corrupción. Ahora, para el Global Competitiveness Report, dicho índice se ha mejorado y sofisticado mucho más, incorporando una enorme cantidad de datos y resultados de cuentas, de forma que ha mejorado su validez y fiabilidad. En suma, que las instituciones tienen valor intrínseco. Las instituciones tienen valor constitutivo, son portadoras de valores importantes en sí mismas, por ejemplo las instituciones democráticas, y tienen un valor extrínseco. Las instituciones son importantes porque producen efectos valiosos, reducción de incertidumbre, habilitación de comportamientos, cooperación y calidad de las políticas. Precisamente en la debilidad institucional encuentran las bases para la expansión de la corrupción, numerosos autores. Como un ejemplo de estos estudios, se ha demostrado que en Bolivia y Paraguay, en aquellas instituciones públicas donde había mayor ausencia de meritocracia, empleados públicos reclutados por razones de confianza política, los servicios se distribuían de forma mucho más discriminatoria contra los pobres, limitando su acceso a servicios públicos o ignorando los objetivos de alivio de la pobreza, que donde la meritocracia era mayor, empleados reclutados por su competencia para desempeñar el puesto. Como un mero ejemplo de lo dicho, sirvan de muestra varios cuadros. La tercera explicación nos facilita la teoría del isomorfismo institucional. Según esta teoría, las organizaciones funcionan en retículos o campos interorganizativos en los que se agrupan por entornos de referencia. Desde esa perspectiva, las organizaciones públicas pertenecerían a un mismo retículo, y en esos campos la tendencia de las organizaciones es adoptar arreglos y reglas institucionales consolidadas. Las organizaciones que inician un proceso de estructuración tienen que afrontar un conjunto de situaciones nuevas y ante ello recurren a soluciones que ya se conocen y han tenido éxito en el retículo al que pertenecen. El isomorfismo tiende a incrementarse cuanto mayor es el grado de institucionalización del campo interorganizativo. Por ello, numerosos países, frente a problemas de corrupción, adoptan medidas de promoción de la ética o de lucha contra la corrupción que han tenido éxito o simplemente se han implantado en países más desarrollados. En los países menos desarrollados, como consecuencia de la presión de los organismos internacionales, existe además un isomorfismo coercitivo, es decir, que se les obliga a implantar ciertas reglas o prácticas si desean recibir ayuda financiera multilateral. Razones de gestión. A partir de finales y de fines de la década de 1970, las administraciones públicas de los países más desarrollados comenzaron un proceso de cambio desde el paradigma burocrático a una nueva forma de gestión y dirección pública. La nueva gestión pública incorpora una serie de propuestas, entre las que destacan, a nuestros efectos, la reducción de tamaño del sector público con las consiguientes privatizaciones y contrataciones externas de servicios, la ruptura del monolitismo y la creciente especialización mediante agencias, la introducción de mecanismos de competencia en el sistema público, la clientelización y la expansión de mecanismos de evaluación, sobre todo de eficiencia. Pues bien, todas estas propuestas, junto a sus efectos positivos, generaron también efectos imprevistos. Así, las privatizaciones y las subcontrataciones han sido campo propicio para episodios de corrupción. La creciente competencia y evaluación económica en las agencias públicas ha provocado fenómenos de corrupción ante la reducción de controles previos. Esa reducción precisamente se implantó para facilitar la gestión y dejar que los gestores pudieran gestionar.
No obstante, algunos se aprovecharon de esta confianza y ante este tipo de circunstancias no previstas, una reacción ha sido el desarrollo de nuevos mecanismos de prevención y lucha contra la corrupción. Así, en Europa, el Consejo de Europa, desde la creación del Grupo Greco en 1999, ha desarrollado una intensa labor en la lucha contra la corrupción con sus iniciativas de Convención Civil y Convención Penal, su propuesta de Código de Conducta para empleados públicos, sus informes por países o, en el 2003, su propuesta de iniciativas Modelos sobre ética pública en el nivel local. Finalmente, la OCDE comenzó en 1994 a trabajar sobre la corrupción en los negocios internacionales. Convención que estableció, como ya dijimos, para los países firmantes la penalización del soborno a funcionarios extranjeros de forma que quedara incluido en los códigos penales nacionales dicho tipo penal como un delito con el mismo castigo que el soborno a funcionarios nacionales. Y ya en 1998, la Junta del Consejo de dicho organismo solicitó un informe sobre la implantación de la recomendación del mismo año relativa a la mejora de la conducta ética en el servicio público. Dicho informe, que incluye estudios sobre 29 países, se publicó en el año 2000. Hablemos de razones sociales. Para empezar, en los países más avanzados se ha desarrollado una cultura de desconfianza frente al poder y una mayor preocupación por la forma en que se ejerce el gobierno. Estos valores posmodernos hacen que la ciudadanía sea más exigente y crítica frente a las distintas variantes de corrupción, pero en los países menos desarrollados también existe una conciencia cada vez mayor del problema por la incorporación a la agenda pública del mismo, por la propia dinámica de confrontación y acusación mutua de corrupción entre políticos locales y por el papel de la prensa en esta materia. De hecho, en el último Latinobarómetro, la corrupción aparece agregadamente como el cuarto problema más importante en los países encuestados. Además, y reforzando lo anterior, los cambios producidos en las tecnologías de la comunicación y la vigilancia, cada vez más sofisticados y más al alcance de cualquiera, provocan que la privacidad y el secretismo hoy sean más difíciles, a lo cual se añade que la cultura periodística ha cambiado. Los códigos y convenciones periodísticos que hasta hace poco disuadían de penetrar en las vidas privadas de los políticos o funcionarios hoy se han relajado y en algunos medios se han abandonado totalmente, lo que hace que las denuncias de corrupción y las informaciones sobre la ausencia de virtudes morales de los políticos sean hoy moneda corriente en la prensa. Todos estos aspectos, en su conjunto, nos llevan a afirmar que la corrupción es hoy, por desgracia, uno de los temas estrella de la política y de la economía nacional e internacionalmente. Una vez que hemos analizado el concepto de corrupción en sentido estricto, pasaremos a continuación a estudiar el concepto de corrupción política. En este texto, la corrupción política no se entiende como una variante de la corrupción en sentido estricto, sino como una realidad distinta que, unida al concepto genérico, puede aportarnos una visión integral de la corrupción en todas sus posibles modalidades. Para desarrollar esta afirmación tendremos en primer lugar que aclarar qué entendemos por corrupción política y en qué se distingue de la corrupción en sentido estricto a la que hemos dedicado las páginas precedentes. Posteriormente se situará la corrupción política en el marco de diferentes discursos ético-políticos, a los que se denominará discursos de integridad, para comprobar cómo su extensión y naturaleza es diferente según el discurso en el que se sitúe, y finalmente iniciaremos una reflexión normativa sobre qué debe ser la política y qué implica la corrupción política en el marco de un discurso deliberativo y republicano. Esta opción normativa ciertamente genera un reto epistemológico. El reto epistemológico tiene que ver con la generación de verdades objetivas en este complejo mundo de la ética. Para empezar, en el campo de la ética es preciso reconocer que no existe un concepto de bien que sea universalmente compartido, reconocido y accesible por vía de conocimiento empírico sobre qué sea lo bueno o lo correcto. Ya desde principios del siglo XX existen críticas muy fundadas a la opción naturalista que pretendería que en ética existe una unidad verdad y que es posible llegar a ella científicamente. La conciencia de que el conocimiento ético es especial y distinto al empirismo científico es hoy mayoritaria en esa disciplina de conocimiento. En 1903, Moore escribió sus Principia Ethica y en ellos claramente postulaba la diferencia entre conocimiento científico y ético, destacando además que el concepto de lo bueno en sí o lo bueno por fin era indefinible y no analizable. En esa línea, Wittgenstein afirmaba que no se puede escribir un libro científico sobre asuntos sublimes y dado que el lenguaje solo expresa hechos, la ética que trata de asuntos sobrenaturales, como el significado de la vida o el absoluto bien, choca contra los límites del lenguaje. En suma, trata de superar las paredes de la caja
la cárcel del lenguaje en términos de Nietzsche, y por ello no es ciencia. Hoy se han matizado esas opiniones y, por ejemplo, Scanlon, en 1982, considera que la ética es parecida a la filosofía de las matemáticas y en ambas la verdad parece ser alcanzable simplemente pensando o razonando sobre ella. La observación o la experimentación pueden ayudar, pero no son el método estándar. En ambos casos existe una definición de principios arbitrarios o justificados arbitrariamente y el razonamiento consiste en comprobar qué surge a partir de ellos. Rawls, por su parte, considera que la ética no debe buscar la verdad, sino los principios más razonables y que permiten mejor el acuerdo para nosotros, en tanto que personas libres e iguales y miembros plenamente cooperativos de una sociedad democrática. El método que defiende es el del ser constructivismo kantiano, un razonamiento práctico que debe producir principios razonables sobre la base de generar unos procedimientos sociales adecuados y coherentes con el concepto de persona moral y de sociedad bien ordenada. En este texto se adoptan estas posiciones constructivistas tanto en la revisión de Rawls como en la de Scanlon y Habermas, desde el punto de vista de la epistemología de la moral. Por ello, la objetividad de las reflexiones éticas que aquí surjan debe comprobarse mediante la coherencia del método y del razonamiento empleado, dados unos conceptos modelo previamente asumidos y que son los propios del discurso deliberativo.